A continuación, vuelve el doctor Carlos González, en esta ocasión la charla sobre opciones terapéuticas en el sangrado digestivo alto. Bueno, muchísimas gracias por nuevamente permitirme estar aquí con ustedes. Vamos a hacer un pequeño repaso de las opciones terapéuticas en el manejo del sangrado digestivo no varicial. Estos son mis conflictos de interés. Digamos que el sangrado digestivo alto sigue teniendo una incidencia más o menos de 96 por cada 100.000 habitantes, con un gran número de hospitalizaciones que generan una gran cantidad de costos para todos los sistemas de salud, independientemente del país donde estemos, y con una mortalidad que, si bien ha ido disminuyendo y está asociada pues a las enfermedades preexistentes del paciente, todavía sigue siendo alta, teniendo en cuenta que esta es una patología que parcialmente podemos prevenir. Sin embargo, esto pues ha ido mejorando con los tratamientos de erradicación para Helicobacter pylori, con las nuevas técnicas y las nuevas opciones de terapia endoscópica y con el uso adecuado y en los mejores estudios de los IVP. Las causas, pues ya todos las conocemos, sigue siendo la enfermedad acidopéptica la principal causa, 20 a 67%, enfermedades erosivas, varices sangrantes, esofagitis, Mallory Weiss, enfermedades malignas, lesiones vasculares. O sea, tenemos una amplia gama de patologías que podemos encontrar y que debemos tener muy claro cómo es su manejo. Tener antecedentes de un sangrado previo aumenta hasta en 13 veces la posibilidad de que ese paciente vuelva a tener sangrado. El uso de anticoagulantes hasta 12 veces, el uso de corticoides 4 veces y el uso de AINES hasta 3 veces el riesgo que puedan tener estos pacientes de desarrollar. Si además de eso hacemos terapias combinadas, por ejemplo en este caso, si usamos corticosteroides y los combinamos con AINES, probablemente este riesgo se aumente hasta el 12%, o con inhibidores de COX-2, como lo explicaba ahorita la doctora Martín, hasta 5 veces, y aspirina en baja dosis hasta 8 veces. Y si lo que estamos tomando es anticoagulantes y lo combinamos igualmente con los mismos medicamentos, pues el riesgo sigue aumentando. Entonces, la combinación de medicamentos realmente es lo que hace que estos pacientes tengan mayor riesgo de sangrado. Si ven en este cuadro, y a pesar de que esto es el corte lo hicieron en el 2009, o sea, hace 15, 16 años, ¿sí? La mortalidad se ha mantenido, a pesar de que en estos últimos 15 años las terapias sí han cambiado, han evolucionado, tenemos nuevos IVPs, tenemos ahora los PICAP y aún así no hemos podido bajar mortalidad. La presentación, pues ya todos lo sabemos, la mayoría, el 40-50% hematemesis y el 80-90% se manifiestan con melenas o hematoquexia. Esta es una paciente de 65 años, hipertensa, con enfermedad coronaria y falla renal crónica, con un día de evolución de dolor abdominal, melenas, un episodio de hematemesis y un episodio de lipotimia, con estas variables hemodinámicas y unos paraclínicos que nos mostraban una anemización aguda, 7.9, con una previa de 13.5 y con elevación de la creatinina. ¿Qué podemos hacer? Guías, encuentran ustedes cualquier cantidad. Tenemos la guía del American College, la guía europea, la de Asia-Pacífico, el consenso internacional sobre sangrado digestivo alto, pero más o menos todas concluyen que debemos tener muy claras las 3 etapas en que debemos enfocar nuestros pacientes y siempre nos debemos mantener allí. La primera etapa es una etapa de preendoscopia en donde debemos hacer una adecuada valoración hemodinámica y resucitación, soporte transfusional, evaluación del riesgo y definir uso de proquinéticos. Una segunda fase, que es la endoscópica, que la debemos hacer en las primeras 24 horas, decidir si hacemos terapia endoscópica con escleroterapias y si hay sangrado recurrente, si tenemos necesidad de repetir la endoscopia, apoyarnos de radiología intervencionista u otras alternativas, y una etapa postendoscópica en donde debemos usar IVPs a altas dosis, evaluar el inicio de ASA o antitrombóticos que el paciente venía recibiendo previamente y erradicación del Helicobacter pylori. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estratificar el riesgo, y eso lo hacemos desde que el paciente llega a la institución o llega al servicio de urgencias. Entonces, ¿cuál es la utilidad de las escalas pronósticas en hemorragia digestiva secundaria a enfermedad acidopéptica? Pues siguen estando vigentes.
siguen estando vigentes. La que más comúnmente usamos es la de Blatchford, que como bien sabemos usa y combina unas variables bioquímicas, unas variables hemodinámicas y otros marcadores de comorbilidades. El ROCAL, que básicamente incluye la edad, comorbilidades y los hallazgos endoscópicos. La de Forest, que es la que usamos todo el tiempo en nuestro día a día, que es la clasificación endoscópica. Esta, el score IMS 65, que realmente lo usan más en cuidado intensivo, yo particularmente nunca lo he usado. Y cuando miramos y comparamos todas estas escalas, pues vemos que cada una tiene su papel, pero realmente la que nos aporta un poco más es la escala de Blatchford, que nos permite definir riesgo de mortalidad, riesgo de recidiva de sangrado, si el paciente requiere una hospitalización, si requiere o no transfusiones y con esto pues poder definir qué vamos a hacer con el mismo. En cuanto a sensibilidad y especificidad, la escala de Blatchford pues, es un poco mejor que las demás en todos los estudios que se han realizado y por lo tanto es una de las que más usamos en nuestro medio. El punto con esta escala es cuando hacemos el punto de corte. Y realmente esa siempre es como la discusión. Cuando tenemos score de 0 a 1, pues no tenemos duda de que ese paciente probablemente no necesita hospitalizar, no necesita probablemente una intervención urgente, es un paciente que podemos manejar en forma ambulatoria y diferir la endoscopia. El problema es cuando el punto de corte es 1 o 2, que probablemente o muchos pacientes les hacemos una endoscopia urgente que no era necesaria o muchos pacientes los hospitalizamos sin que tampoco sea necesario. Entonces, realmente esta es la discusión, normalmente el punto de corte lo dejan en 1 y de allí pues parten todos los estudios. En nuestra paciente, volviendo al caso de nuestra paciente, pues tendríamos un Blatchford calculado en 21 y un ROCAL de 8. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces lo primero es la reanimación, todos lo sabemos, todos lo hacemos, uso de líquidos M2, cristaloides, definir si el paciente necesita o no terapia transfusional. Realmente estamos en la era de unas terapias restrictivas y así lo dicen todos los trabajos, debemos hacer terapia restrictiva y no terapia liberal, o sea, debemos transfundir menos, tenemos que tener muy claras las indicaciones de transfusión, que deben ser en pacientes que tengan hemoglobinas menores a 7 si el paciente está hemodinámicamente estable, o en algunos trabajos dicen menor de 10, en otros menor de 8, si concomitantemente tiene enfermedad cardiovascular preexistente o es un paciente de cirugía de ortopedia o cirugía cardiovascular. Todos estos trabajos soportan que definitivamente la terapia transfusional restrictiva tiene mucho más beneficio que la terapia liberal para estos pacientes en cuanto a mortalidad, resangrado, reacciones transfusionales o complicaciones cardíacas. Prokinéticos realmente no mejoran los resultados, no mejoran los resultados, lo que nos ayuda es a disminuir la posibilidad de que tengamos que estar repitiendo endoscopias. Una de las cosas que yo creo que a todos nos pasa y es que el paciente entra a la puerta de urgencias, dice que tuvo sangrado digestivo y ya nos están llamando para que vayamos a hacer una endoscopia. Y pues no es el deber ser, probablemente primero toca hacer todo el enfoque del que estamos hablando, ¿sí? Hacer la resucitación adecuada, definir el soporte transfusional y definir el uso de prokinéticos que nos permite muchas veces entrar y tener una cavidad un poco más libre de coágulos, un poco más libre de secreciones y por lo tanto eso facilita nuestra endoscopia y poder definir las lesiones y sobre todo hacer la terapia adecuada. A todos nos ha pasado que cuando hacemos una endoscopia muy rápido, cuando el paciente ha sangrado recientemente, entramos, la cavidad está llena de coágulos, no vemos nada. ¿Y eso qué pasa? Aumenta el riesgo, aumenta el tiempo de la endoscopia, empezamos a lavar para tratar de ver, aumenta el riesgo de broncoaspiración del paciente, son pacientes que están inestables y probablemente va a ser mucho más contraproducente que si damos un tiempo antes de hacer el procedimiento. La metoclopramida, el prokinético, digamos que soporta todos los estudios, es la eritromicina base, una infusión de 250 miligramos de 30 a 120 minutos antes de la endoscopia. En nuestro medio pues no la tenemos. La metoclopramida pues tiene poca evidencia, pero es la que tenemos y por lo tanto es la que usualmente usamos en el servicio de urgencias. Y tenemos que tener precauciones en este tipo de medicamentos en pacientes con QT prolongado, enfermedad cardiovascular
uso de arrítmicos, disfunción hepática o trastornos electrolíticos. IVPs antes de la endoscopia, pues todos conocemos el manejo de esto, no va a hacer mucho énfasis, bolo de 80 miligramos, infusión de 8 miligramos hora, no evita sangrados adicionales, no cambia la mortalidad de los pacientes y el beneficio realmente es que retarda, o sea, al retardar un poco la endoscopia, muchos pacientes que les hacemos endoscopia posteriormente a veces ni siquiera requieren terapia endoscópica porque con los solo IVP probablemente empieza el proceso de estabilización del coágulo y cicatrización. Disminuye la necesidad de terapia endoscópica, como les estaba mencionando, previene sangrado recurrente e inicia cicatrización. ¿Qué pasa con la infusión de IVPs en relación al placebo? Pues todos lo sabemos, la terapia endoscópica, pues realmente los pacientes que iniciamos precozmente los IVPs probablemente necesiten menos terapia y esto también tiene una implicación en cuanto a costos, en cuanto a la evolución del paciente y por lo tanto son consideraciones que debemos tener en cuenta. ¿Cuándo debemos entonces hacer la endoscopia? Entonces, el diagnóstico más temprano no es justificación para hacer una endoscopia temprana y eso es lo que muchas veces vemos en los servicios de urgencias y es que el médico que recibe el paciente se desespera con el paciente sangrando y lo que les decía hace un momento, pues nos llaman, que quieren que hagamos la endoscopia ya, pero realmente esto no hace que al paciente le vaya mejor. Entonces, no hacer endoscopia antes de una resucitación adecuada o antes de un manejo adecuado de las comorbilidades, esos pacientes tienen un mejor desenlace que si lo hacemos tempranamente. Principales desenlaces, pues muerte o complicaciones inherentes al procedimiento, que era lo que les estaba mencionando. Tener en cuenta que una endoscopia de emergencia, las que tenemos que hacer en las primeras 6 horas, pero ¿cuántas tenemos que hacer en 6 horas? Realmente es el paciente inestable, el paciente que ya recibió una resucitación adecuada con líquidos endovenosos cristaloides, que recibió soporte transfusional y aún así no podemos lograr estabilizarlo. Probablemente ese paciente sí requiere que vayamos un poco más rápido a hacer el procedimiento e intentar hacer algo por él. Las urgentes de 6 a 12 horas, prioritarias de 12 a 24, que son la mayoría, y tardías más de 24, que son para pacientes que tienen un Blatchford de 0 a 1 y que probablemente tienen más una indicación de manejo ambulatorio. Lo mismo, si hacer la endoscopia en menos de 6 horas o de 6 a 24 horas, pues si la hacemos de 6 a 24 horas tiene mejores resultados y probablemente una posibilidad menos de tener que hacer terapia endoscópica. Esto es como un resumen de lo que hemos dicho, básicamente la resucitación inicial en pacientes que tienen lesiones de bajo riesgo, es decir, Blatchford 0-1, pacientes que tienen lesiones de mayor riesgo, pues deben ingresar al hospital y se debe hacer todo lo que hemos venido hablando, resucitación, si necesita transfusión, prokinético si consideramos que lo necesita, y pasa a la siguiente fase que es la endoscopia. Volviendo a nuestra paciente, le hicimos la endoscopia. Como ven ustedes, a esta paciente se le puso, a pesar de la edad y de las condiciones, le puso metoclopramida, encontramos esta lesión y como decía mi abuela, lo que está quieto se deja quieto. Nos pusimos a lavar y ahí tenemos el resultado, un sangrado, una lesión de la foie que probablemente, pues seguramente si no lo hubiéramos visto y no hubiéramos lavado, pues no hubiéramos tenido este resultado y esos son los pacientes que a veces uno puede pasar alto en una cavidad que está sucia, nos vamos tranquilos y nos hacen devolver porque el paciente volvió a sangrar. En este caso, lo que hicimos fue inyectar una solución con adrenalina alrededor de la lesión, como ustedes ven en la imagen. Sigue sangrando, le da uno como desesperito, sigue sangrando. La auxiliar empieza a mirarlo a uno, doctor, todos desesperados, palideció la mucosa, controlamos y colocamos clips.
Usualmente en estas lesiones pues hay varias opciones terapéuticas, no solamente los clip, en esta usamos clip, pero en las lesiones de la FA también podemos usar ligadura con bandas, podemos usar otras cosas, digamos que realmente lo que tengamos a la mano y que realmente sea útil para ellos. Si vamos a usar clips, la idea es ponerlos en forma de V para que podamos coger o que la lesión por lo menos quede en el centro y podamos controlar el sangrado. ¿Cómo definir si las lesiones son de alto o bajo riesgo? ¿Sí? Desde el punto de vista endoscópico, pues todos manejamos esta clasificación, es la que más nos sabemos los gastroenterólogos de memoria porque es la que siempre tenemos a la mano y es la que usamos en el día a día. Afortunadamente, cuando hacemos la endoscopia, la mayoría de pacientes los encontramos con un Forrest 3, el 50%, por lo tanto son pacientes que probablemente vemos la lesión, no tenemos que hacer ninguna otra intervención y seguir con los IVP después del procedimiento. Para lesiones sangrantes o vasos visibles, es decir, las Forrest 1A, 1B o 2A, pues la indicación es la terapia dual, ya todos la manejamos, todos lo sabemos. Ideal es siempre hacer terapia dual, ya todos los estudios respaldan esto, ya la monoterapia, pues digamos que corremos el riesgo de que podamos tener resangrados, o por lo menos el paciente tiene más riesgo de resangrado. Por lo tanto, en la medida de lo posible siempre tenemos que hacer terapia dual, cualquiera que sea. Usualmente son combinaciones de escleroterapia con algún medio mecánico, ya sea clip, ya sea, bueno, lo que tengamos a la mano lo podemos hacer, sondas calientes que pues normalmente no son lo más recomendado, pero pues siempre tenemos que hacer una terapia doble. Este es otro caso muy parecido al que acabamos de ver, otra lesión de la FOA, este es cortesía del doctor Carlos Fuentes que lo veo por allá atrás, ¿sí? Es un paciente también que llegó con esto, también se hizo inyección con adrenalina, pero este paciente se hizo al revés, primero se pusieron los clips, como lo van a ver. Ojalá en pacientes que uno sospecha la FA se viera así, porque pues es muy fácil saber si está sangrando, pero esta no es la realidad, la mayoría de las veces uno sospecha lesiones de la FA y nunca las encuentra. Y el paciente vuelve, ingresa, vuelve sangrando, vuelve en tramos y nunca las vemos. Entonces hicimos una terapia muy similar, usamos clip, usamos inyección y con eso pudimos controlar el sangrado. Para los pacientes que tienen coágulo adherido, ¿sí? Una Forrest 2B, pues la terapia endoscópica o IVP. Realmente depende mucho de la experiencia del endoscopista, las preferencias que él tenga. Toca aquí, pues, siempre en todos los trabajos hablan de un análisis de costos de si usar terapias o no. Es un coágulo adherido que probablemente está ahí quieto y se debe individualizar el paciente, usar las terapias disponibles y no hay una recomendación a favor o en contra de que tengamos que quitar el coágulo para poder hacer algún tipo de terapia. Este es un paciente con una úlcera duodenal, una Forrest 2. Digamos que muchos trabajos hablan de que deberíamos intentar un lavado vigoroso para tratar de remover el coágulo y mirar ahí qué haga, o si va a sangrar, pues si va a sangrar, que sangre cuando estamos ahí, no cuando estemos a la casa a la 1 de la mañana y nos toque volver. En este caso, pues vimos un vaso visible, decidimos hacerle terapia, una úlcera gigante. Chuzamos donde no era y empezó a sangrar. Y como van a ver, pues tratamos de hacer una terapia combinada. Bueno, un poquito más rápido, pueden hablar del tiempo. ¿Cómo elegir la terapia? Pues tenemos muchas opciones, tenemos las terapias de inyección, tenemos terapias mecánicas, terapias de contacto, terapias térmicas con sondas, monopolares, bipolares, las puntas de las asas, los coagrasper, tenemos terapias sin contacto como el argón plasma y pues lo más novedoso que ha llegado a nuestro país últimamente, pero pues que todavía no se ha difundido muy bien, que son los polvos hemostáticos. Y otras terapias que en sangrado, que son los endoclip y una medida desesperada los Ovesco, porque pues realmente la indicación del Ovesco no es propiamente para sangrado, pero también está indicado en sangrados que no podemos controlar fácilmente. ¿De qué depende que funcione o no? De muchísimos factores, factores inherentes al paciente, factores inherentes a los circuitos de impedancia y la impedancia del tejido,
a la cantidad de tejido que involucremos en el momento de hacer la terapia, los accesorios que usemos, la técnica que usemos, el equipo que usemos, ¿sí? Las inyecciones esclerosantes, todos la manejamos, cada quien tiene su forma de hacer la mezcla, solución salina, adrenalina, uno en 10.000, uno en 20.000, dependiendo del sitio que vayamos a infiltrar y del miedo que nos da infiltrar y que de pronto el paciente haga otra cosa. Dispositivos de contacto, yo particularmente no los uso mucho en manejo de sangrado, pero pues están disponibles realmente porque no podemos medir exactamente la profundidad con la que estamos haciendo el control y tienen muchísimo más riesgo de perforación. Dispositivos para control tenemos muchos, los más conocidos yo creo que acá que es el ERBE, que yo creo que en todas las unidades de endoscopio donde sea terapéutica pues debe haber uno. Y pues hay varios estudios en donde comparan inyecciones esclerosantes versus contacto en cuanto a resangrado, necesidad de intervención urgente, mortalidad, y realmente si ustedes miran en la última tabla realmente no hay diferencias significativas. ¿Qué concluyen? Pues que realmente es usar la terapia con la que uno se sienta más cómodo, pero sobre todo la que uno tenga en la mano, porque yo me puedo sentir cómodo con una terapia, pero en el sitio donde estoy trabajando pues no tengo con qué trabajar, entonces me toca usar lo que tenga. Los clips, ya vimos, son muy útiles para el manejo de sangrado, sobre todo para la terapia combinada. Digamos que la terapia que más frecuentemente se combina es el uso de adrenalina y el uso de clip, es lo que en la mayoría de sitios tenemos a la mano. Hay cualquier cantidad de clips de diferentes casas comerciales, todos pues tienen diferentes diámetros, diferentes funciones, unos rotan, otros no rotan, unos tienen una apertura más grande que otros. Eso depende pues obviamente de costos y de lo que podamos ir manejando. El argón plasma es otra opción que tenemos para el manejo, pero sobre todo de lesiones vasculares, es muy útil para ellos. Si vemos una lesión vascular y lo tenemos a la mano, pues de una vez hacemos la terapia con argón plasma. Esta es una paciente que hicimos en un curso nuestro de Colsanitas en Bogotá, en la clínica Reina Sofía, una ampulectomía, y a la hora el paciente estaba pálido, taquicárdico, hipotenso. Entramos nuevamente a hacer una revisión, nos encontramos con esto, un paciente que estaba sangrando, sangrado activo. Intentamos, el sangrado era en el reborde inferior de la papilectomía. Este paciente pues le hicimos terapia dual también, le hicimos adrenalina en el borde inferior, pues estábamos en la papila, le da uno susto ir a hacer cualquier terapia en la hemiscircunferencia del lado derecho. Ahí está. Inyectamos entonces adrenalina, finalmente lavamos, voy a irlo adelantando, inyectamos. Finalmente nos pusimos al húmero macho, clips, solo del lado izquierdo, y seguía sangrando, entonces usamos argón como una alternativa. Entonces usamos 3 terapias para poder controlar esto y pues finalmente lo pudimos controlar. Esto es una comparación, realmente no va a hacer mucha énfasis en esto de todo lo que hemos venido hablando, o sea, comparación en cuál es mejor, si combinaciones, monoterapia o múltiples terapias, ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Y voy a hacer un poquito de énfasis porque pues no lo manejamos en todas las unidades, es un dispositivo nuevo, pues nuevo, ya llevamos como unos 2 años con él aquí en Colombia. Tiene un problema en cuanto a costos, por lo tanto pues no está muy difundido porque las empresas de salud no siempre lo cubren, que es el Hemospray, es el polvo mineral que no es proteína humana, no es proteína animal ni vegetal, es un polvo hipoalergénico inerte que no es tóxico, y lo que hace es que cuando entra en contacto con la zona donde hay un sangrado, absorbe líquido, absorbe agua y actúa como un agente cohesivo y crea una barrera protectora, una barrera mecánica que definitivamente sí controla los sangrados. No es térmico, por lo tanto no tenemos riesgo de perforación, no es traumático, es sin contacto, es decir, es un polvo que dispersamos en el sitio donde queremos que llegue.
La aplicación no es precisa, no nos interesa que sea precisa, realmente uno se pone más o menos a unos 5 o 10 centímetros de distancia y hace los disparos y el polvo se dispersa y se adhiere inmediatamente a la mucosa. Este creo que fue el primer paciente que yo hice con esto, y ven la fecha, 2022, un paciente con una neoplasia subcardial, con sangrado, ya tenía múltiples intentos de controlar el sangrado, le habíamos hecho argón, por ahí en algún momento vamos a ver por ahí un clip volando pensando que ese era el sitio, seguía sangrando, se anemizaba, transfusiones, entonces decidimos usar este tipo de terapia, mira, seguía sangrando, mira, ya por allá van a ver un clip, y decidimos hacer el uso del hemospray. Cosas importantes, es un polvo mineral, es decir que si en el canal de trabajo de nuestro equipo hay agua, probablemente cuando entremos con el dispositivo pues se les va a ocluir la punta, entonces toca tener ciertas precauciones, ahí estamos como mirando cómo se activa, cómo se usa. Tiene un tanque que es el tanque del gas que hace la presión y que ahí lo estamos abriendo, y una zona, un reservorio, que es el primero que ven ahí, que es donde está el polvo mineral. Apuntamos al sitio que queremos controlar y vamos haciendo disparos, así como está en la imagen, vamos haciendo disparos. Y tratamos de dispersarlo por toda la superficie del sitio que queremos controlar. Cada dispositivo nos alcanza más o menos para unos 20 disparos, no les digo a cuánto sale cada disparo. Pero, por ejemplo, no daña el equipo. Si ustedes ven en la parte de allá, el polvo está cayendo sobre nuestro equipo de endoscopia, no daña el equipo, es un polvo inerte, no tiene problema, sacan, limpian el equipo y se acabó el problema. Y este paciente pues lo pudimos controlar mediante esta técnica. Esto creo que es la misma imagen. Esto es cortesía del doctor Sergio Sobrino, mexicano, que me facilitó este video. Otro paciente que estaba sangrando, múltiples episodios, esófago distal. Le hicieron hemospray y con eso controlaron el sangrado. Esto pues es la misma imagen que ya habían visto en vivo y en directo. Tiene el reservorio del CO2 y el reservorio del polvo mineral, y simplemente es accionarlo. Dispositivo desechable, no siempre se necesita toda la cantidad de polvo mineral, a veces se acaba el gas y usted sigue viendo el tanquecito lleno. Quisiéramos guardarlo y usarlo para otro paciente, pero realmente después de que se acaba el gas no hay forma de volverlo a recargar o ponerle otra vez gas para poder usar el resto del polvo, o sea, es un dispositivo desechable. Eso, tal cual. Bueno, esto es más o menos lo mismo que vieron en el video, de cómo lo hacemos, de cómo lo activamos. Este es otro video cortesía del doctor Sergio Sobrino, una úlcera gigante que también estaba ahí sangrando, aunque aquí ya no la veo sangrando, pero le echaron el hemospray. Y me imagino que el paciente mejoró. Un polvito costoso, bastante. Allá hay estudios que respaldan el uso de este dispositivo, hay varios estudios. Digamos que este es uno de los más grandes. Voy un poquito rápido. Básicamente lo que hace, miden la hemostasia, resangrado, mortalidad, y lo comparan usando las escalas de Rockall y Blatchford. Y como vemos acá, hay trabajos que respaldan la hemostasis. Si lo vemos desde el punto de vista porcentual,
pues en cuanto a control de la hemostasia, pues estamos por encima del 80-90%. Si lo miramos desde la significancia estadística, si ustedes ven la última columna, pues ningún valor tiene significancia estadística. Entonces seguramente faltan más estudios y más pacientes para poder decir y poderlo dar como una recomendación definitiva en pacientes con sangrado, pero ya está incluso dentro de las guías, como lo vamos a ver en las últimas diapositivas para llevar a casa. Terapia antisecretora después de hemostasia endoscópica. El IVP, como siempre lo hemos manejado, 80 al inicio, 8 miligramos hora, 3 días. ¿Con qué debemos continuar? IVP durante por lo menos 14 días después de la endoscopia inicial, sobre todo en pacientes que recibieron los 3 días previos. Este también creo que fue cortesía del doctor Fuentes. Creo que sí, Carlos, ¿no? Unas varices duodenales que hicimos, un paciente que estaba sangrando, creo que lo hicimos los dos, si mal no me acuerdo. También varices duodenales, un paciente, pues este sí es varicial, la charla es no varicial, pues este sí es varicial. Ustedes ven unas varices duodenales ahí grandes, entramos, el paciente estaba choqueado, sangrando. Segunda porción del duodeno, logramos identificarlas, montamos un ligador y las pudimos ligar. Van a ver ahí un poquito más adelante. Mírenles, lavamos. Y resolvimos parcialmente el problema del paciente. Este paciente pues obviamente tocaba hacer estudios adicionales para ver, seguramente tenía hipertensión portal, etc. Si esto no funciona, vamos donde los radiólogos intervencionistas, embolización, pedimos ayuda, otra alternativa. Cuando nada de esto funciona, pedimos ayuda a nuestros colegas los cirujanos, inestable hemodinámicamente, transfusiones masivas, imposibilidad para terapia adecuada, cuando hay fibrosis del tejido. Otras causas de sangrado que también debemos manejar. Este fue un paciente que hice ya hace unos años, mire, 2018 hice ahí la foto. Entramos y me encontré en el esófago con esto. Le dan uno ganas como de lavar, pero cuando uno piensa un poquito más, venga, mejor no lo lavemos. Y efectivamente era un aneurisma de aorta torácica perforado a la luz del esófago. Este paciente pues estaba inestable, definimos ver y no tocar, como dice el cuento, ¿sí? Llamamos al cirujano vascular periférico, entraron por radiología, le pusieron una prótesis, ¿sí? Y posteriormente entramos a colocar un stent, primero prótesis, después stent, y el paciente le fue bien. Estuvo en la UCI y todo, pero salió adelante. Para llevar a casa, entonces, pacientes con sospecha de sangrado no varicial. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, todo lo que hablamos durante esta conferencia, soporte transfusional restrictivo siempre, reemplazo volumétrico. Si persiste hemodinámicamente inestable y necesita transfusiones múltiples, entonces se debe considerar si una endoscopia emergente. Si se estabiliza con lo que hagamos, entonces hacemos la endoscopia por lo menos en las primeras 24 horas después de estabilizar las comorbilidades. El uso de proquinéticos. En paciente hemodinámicamente estable con un Blatchford mayor a 1, entonces hospitalizar, altas dosis de IVP, proquinéticos, con el que tengamos, pues nosotros tenemos solamente metoclopramida. Si sospechamos que este sangrado pudiera ser varicial, octreotide, terlipresina, que es lo que hoy en día funciona mejor, y considerar parar las drogas antiplaquetarias parcialmente y endoscopia en las primeras 24 horas. Si está hemodinámicamente estable con un Blatchford menor a 1 para la casa y endoscopia diferida. Después, entonces, según los hallazgos de la endoscopia, si tiene lesiones de alto riesgo, ya sabemos Forres 1A, 1B o 2A, entonces lo mismo que estábamos hablando, estabilizarlo, considerar terapias endoscópicas duales combinadas. Si tenemos lesiones intermedias como un Forres 2B, definir si vamos a quitar ese coágulo o no. Si tiene estigmas de alto riesgo, pues lo manejamos como las lesiones de alto riesgo. Si tiene estigmas de bajo riesgo, entonces lo manejamos como lesiones de bajo riesgo. Es decir, no hacer terapia endoscópica, iniciar inhibidor de bomba de protones oral, reiniciar los antiplaquetarios y hacer test de Helicobacter pylori para definir si hacemos erradicación o no. Si la terapia endoscópica fue exitosa,
seguimos el IVP endovenoso 72 horas, luego 14 días, por lo menos oral. Si necesitamos una segunda endoscopia o en quienes necesitamos una segunda endoscopia o un second look, pues en pacientes en donde dudamos que hicimos la terapia correcta, si no teníamos el dispositivo el paciente se volvió a inestabilizar, si hay sospecha de que la hemostasia inicial no fue la adecuada por factores inherentes a la localización, hay fibrosis del tejido, lo que sea, podemos hacer un second look. Usualmente lo hacemos a las 48 horas, pues dependiendo del estado hemodinámico del paciente. Y si hay sangrado refractario, entonces considerar otras alternativas como la termocoagulación, la intervención quirúrgica, los polvos minerales, etc. Muchas gracias.